Buenos días. Nosotros definimos hablar sobre la cultura organizacional según Edgar Schein. Nuestro grupo está conformado por Jenny Telles, Valeria Huerto y mi persona, Pedro de Bozo. A continuación, les estaré hablando sobre qué es la cultura. La cultura se define como un conjunto de valores, necesidades y expectativas, entre otros. Según Edgar Schein, siguiendo este esquema, la interacción espontánea son patrones y normas de comportamientos que gradualmente llegan a ser cultura del grupo. Luego siguen los líderes y más el éxito. Los líderes es la visión de objetivos y creencias con valores o suposiciones. Y el éxito es el logro de tareas de sentirse bien en las relaciones interpersonales. Luego, en conjunto a los líderes más el éxito, llega la confirmación de la visión del líder. Y así damos manera correcta de pensar y de actuar. Siguiendo con esto, la cultura organizacional es un fenómeno profundo, complejo y de difícil comprensión. La organización debe ser entendida como una microsociedad con una dimensión cultural. También las culturas organizacionales son perfectamente visibles y tangibles. Es un fenómeno impactante. El análisis de la cultura organizacional es importante porque comprende con un determinado grupo de personas en el trabajo. Segundo, porque comprende el concepto de definición que sostiene la organización. Y tercero, comprende y predice las consecuencias de la implantación de estrategias y políticas. Bueno, ¿por qué es importante? Porque nos ayuda a comprender un determinado grupo. Continuando de por qué es importante la cultura organizacional, tenemos que cuáles son las áreas de cambio, qué pasará si cambia, cómo se puede reforzar la identidad organizacional y hacerla más adaptativa. Y por último, valorar y responder a los fenómenos de cambio interno. Continuando con esto, las características del concepto de cultura organizacional son las siguientes. Primero, la propiedad de una unidad social independiente y claramente definida. También que opera inconstantemente. Se define la visión de la organización que tiene de sí misma y del entorno. Los efectos de la cultura están firmes, profundas y esquemáticamente en los pensamientos y sentimientos de la gente. Con respecto a esta, brinda a sus miembros una perspectiva integral, un sentido a la situación, una visión de identidad. Y también dar respuestas aprendidas por el grupo para responder a los problemas de subsistencia externa e integración interna. Continuando con la exposición, podemos ver que entonces las funciones de la cultura organizacional son las siguientes. Tener una imagen de sí mismo como organización o grupo de su entorno. Permite comprender aquellos actos que fuera de ellos podrían considerarse como racionales. En base a lo aprendido, pueden dar respuesta a futuros problemas. Y por último, enseñar a todos los miembros el modo de percibir, pensar y sentir los problemas. Es decir, la cultura organizacional lo que permite es comprender el comportamiento que tienen sus trabajadores de acuerdo al entorno que los está rodeando, es decir, porque esto puede afectar su desempeño al momento de realizar alguna labor. Continuando con la exposición, pues entonces vemos lo que son las áreas claves. Dentro de estas áreas claves se encuentran la misión y estrategia. Con estas se obtiene un entendimiento compartido de la misión central, la tarea principal y las funciones latentes y manifiestas. Siguiendo con los objetivos que concretan la misión y facilitan las decisiones acerca de cómo lo vamos a lograr. En el proceso de formularlo pueden surgir problemas que aún no están resueltos
Los medios. Para el desarrollo del consenso se dispone de medios como la estructura organizativa, la división de actividades, el sistema de compensación y el sistema de autoridad. La medición tiene dos elementos: consenso en qué medir y cómo lo vamos a medir, para saber si el tipo de acciones correctivas a tomar cuando las cosas no suceden según lo que está establecido. La corrección. Se trata de desarrollar estrategias correctivas apropiadas en el caso de no lograr los objetivos. Por último, el plan de contingencia, es decir, las acciones estratégicas que deben seguirse cuando el negocio no está yendo muy bien. Entonces, estas áreas claves, ¿cómo nos sirven? Estas áreas claves nos sirven como herramientas para solucionar y entender los problemas que están a nuestro alrededor, para poder nosotros estudiamos estas áreas y con esto damos una solución a aquellos problemas que se nos presenten en algún momento determinado en la organización. Bueno, dentro de la cultura organizacional existen tres niveles. Estos niveles son los artefactos, las creencias y valores postulados y los valores subyacentes o supuestos. Los artefactos son las estructuras y procesos organizativos que resultan tangibles. Puede ser lo que se ve, lo que se siente, lo que se oye. Esto que permite que cuando las personas que no son de la cultura de la que estamos hablando, de la cultura que queremos mostrar, puedan conocer automáticamente por los símbolos, por colores o por lo que escuchen de qué cultura se está hablando. Estos niveles de la cultura organizacional se suelen comparar mucho con un iceberg. Como sabemos en los icebergs, nosotros conocemos la punta del iceberg, vemos la parte de arriba, pero no sabemos todo lo que le continúa al iceberg. Entonces, la parte de arriba, esa parte que nosotros vemos cuando vamos en los barcos o las personas que están navegando en el mar, eso es lo que es los artefactos, que podrían ir los símbolos, los lenguajes, todas esas cosas que nosotros podemos percibir automáticamente por la vista, por la escucha o también por el olfato. Luego continuamos con el segundo nivel, que es el de las creencias y valores postulados. Estos son los principios sociales, filosofías, estándares y metas con valor intrínseco. Estos nos ayudan a predecir la cultura de la cultura que estamos mostrando. Estos deben estar basados en aprendizajes previos para nosotros poder evaluar la cultura de una manera más específica y de una manera, por decirlo así, más seria, y que no se quede simplemente en teorías postuladas. Necesitamos que estas creencias y valores estén fundamentadas con conceptos que hagan que nosotros creamos en eso y que simplemente no sean teorías postuladas. Aquí vemos que las normas y valores se ubicarían en la parte de la mitad del iceberg, que en este caso podrían ser los valores, las tecnologías y las estructuras. Por último, tenemos el último nivel, que son los valores subyacentes o supuestos. Estos son representaciones de las creencias, pensamientos, sentimientos y percepciones que se tienen acerca de la conducta de la organización. Su conocimiento nos ayuda a alcanzar un nivel más profundo de la comprensión cultural para predecir correctamente la conducta. Bueno, continuando con los niveles de la cultura organizacional, encontramos por último el de los valores subyacentes o supuestos. Este es el que nos habla de las representaciones de las creencias, los pensamientos, los sentimientos y las percepciones que se tienen acerca de la conducta de la organización. Este también nos ayuda a alcanzar el nivel más profundo de comprensión de esta organización y así poder predecir correctamente la conducta futura. En el iceberg, la parte de los supuestos es esta de aquí abajo. Cabe resaltar que esta parte es muy importante, se puede denominar también como las historias. Esta parte de acá abajo, los supuestos, es muy importante, puesto que deben ser altamente planteados y que tengan su buen respaldo para que puedan hacer que las personas que están fuera de esta cultura puedan comprender perfectamente los otros dos niveles, que son los
y social y cómo determina finalmente la verdad y si es revelada o descubierta. La segunda es la naturaleza del tiempo. Definen el concepto básico del tiempo en el grupo. ¿Cómo se define? Indica el tiempo, cuántas clases hay de tiempo y su importancia en lo que es la cultura. La naturaleza del espacio, sobre el espacio y su distribución. Cómo se define su significado simbólico alrededor de la persona y el papel del espacio en la definición de aspectos tales como grados de intimidad o definiciones de privacidad. Bueno, también encontramos la naturaleza de la naturaleza humana, que es la que define lo que significa el ser humano y qué atributos humanos se consideran intrínsecos o últimos. Es decir, esta específicamente solo define al ser humano como tal. Luego encontramos la naturaleza de la actividad humana, que es la que nos define qué es lo correcto que hacen los seres humanos en relación a su ambiente, sobre los supuestos acerca de la realidad y la naturaleza humana. Es decir, en esta, como lo dice el nombre, aquí lo único que evalúan son las actividades humanas y el anterior solo la naturaleza del ser humano. Y por último encontramos las dimensiones humanas, que son las que finalmente definen cuál es la forma correcta de interrelacionarse con los otros, distribuir su poder y amistad. Básicamente son como las relaciones entre los seres humanos, ya que nos están mencionando cómo se deben relacionar, cómo deben distribuir su poder y cómo deben ser sus relaciones de amistad. Entonces, lo que las dimensiones humanas, las dimensiones nos quieren decir exactamente es lo que nos habla de los supuestos básicos. Son naturalezas que es muy personal de cada persona y por eso se encuentra en el nivel más bajo de lo que llamamos el iceberg de los niveles de grupo. Por eso debemos recalcar mucho estas dimensiones que debe tener el supuesto, ya que como mi compañera le dice, el que se encuentra en la parte baja no significa que sea menos importante, significa que es como la esencia o lo que tiene la cultura como tal dentro de sí, su historia, y debe ser básicamente sólida para que así se pueda dar a entender y se pueda dar a conocer la cultura de las organizaciones básicamente. Con esto finalizamos nuestra exposición sobre